En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Para ello, cuento ya en este estudio con dos corresponsales de la prensa aquí en Francia que lo fueron en su momento en Estados Unidos y por eso conocen bastante bien la realidad del país. Contamos con Silvia Ayuso, corresponsal en Francia del diario El País. Bienvenida, Silvia. Hola, muchas gracias. Que estuvo en Estados Unidos y también fue corresponsal en Estados Unidos mi compañero Eusebio Val del diario La Vanguardia aquí en Francia. Bienvenido, Eusebio. Buenos días. Las elecciones de medio mandato hoy en Primera Plana. Bueno, pues Estados Unidos se prepara para esas elecciones del próximo martes 6 de noviembre que definirán sin duda cómo será la segunda parte del mandato de Donald Trump y también esa carrera por las elecciones presidenciales de 2020. Se renovará la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y unas elecciones marcadas por un contexto de actualidad. Por ejemplo, el envío de bombas caseras a casa de los Clinton, los Obama o la CNN, el atentado antisemita en Pittsburgh del pasado fin de semana y también a Trump arremetiendo una y otra vez contra esa caravana de migrantes centroamericanos. Y, por cierto, unas elecciones también marcadas por un número inédito de candidaturas encabezadas por mujeres. Vamos a ver cómo lo está recogiendo la prensa. Por ejemplo, L'Obs, aquí en Francia, se hace una pregunta en su portada. ¿Trump está acabado? New York Times hacía referencia esta semana en su portada a cómo la retórica de Trump contra la caravana de migrantes centroamericana estaba impactando en plena campaña electoral. Y también la revista The Atlantic, cómo construir una autocracia con el dibujo, si lo ven, de la silueta de Trump dirigiéndose a las masas. 6 de noviembre, Eusebio, ¿hasta qué punto esta cita es un plebiscito sobre Donald Trump? Bueno, es en parte un plebiscito, pero yo creo que nos podemos encontrar el miércoles por la mañana con la sorpresa de que los republicanos han ampliado su mayoría en el Senado y en cambio pueden haber perdido su mayoría en la Cámara de Representantes, lo cual va a ser una situación difícil de analizar y contradictoria, pero que se explica por el sistema electoral tan peculiar que hay en Estados Unidos. Va a votar todo el país para la Cámara de Representantes, van a renovar la Cámara de Representantes, pero solo en 33 estados se vota para el Senado. Y resulta que en varios de esos estados los titulares, los senadores titulares demócratas pueden perder el escaño porque se trata de estados ahora muy republicanos y que votaron a Trump. Es decir, podemos encontrarnos con esta situación paradójica de dos mayorías distintas en las dos cámaras. Si los demócratas, en cualquier caso, consiguen una gran victoria, podrían impulsar las investigaciones sobre las finanzas y sobre la trama rusa. ¿Este es el gran temor de Trump en esta cita electoral, Silvia? Es en buena parte el temor de Trump. Una Cámara de Representantes con una mayoría demócrata, que no hay ahora, podría impulsar, como bien dices, las investigaciones del impeachment contra el presidente, aunque si tuviera Trump, como parece que va a tener, un Senado con mayoría republicana y con una mayoría más sólida que ahora, seguramente serían frenados cualquier iniciativa. Pero ahí, ahora mismo, los demócratas prácticamente no pueden hacer nada porque no tienen mayoría ni en una ni otra Cámara. Pero no olvidemos también que siempre el partido es un plebiscito para el partido que está en el poder, en este caso los republicanos, pero también es un plebiscito para unos demócratas que vinieron de 8 años de mandato de un presidente como Obama, que se creyeron hasta la casi última hora de la noche electoral de 2016 que iban a tener otra vez una presidenta demócrata y que desde entonces no han levantado cabeza con todas las barbaridades que para un demócrata ha hecho Trump. Trump sigue afianzándose y los demócratas no tienen ni siquiera un líder. Si ahora los demócratas no tienen algún tipo de victoria clara, para ellos quizá el plebiscito es más duro incluso que para los republicanos de Trump. Si me lo permiten, vamos a explicar de forma muy didáctica, con una infografía, lo que se vota este martes 6 de noviembre con mi compañera Florencia Valdés. Más de 250 millones de estadounidenses están convocados a votar en las elecciones de medio mandato. Renovarán un tercio del Senado, elegirán una nueva Cámara de Representantes, también elegirán gobernadores y alcaldes en las grandes ciudades. Parlamentos locales serán igualmente renovados. Pero concentrémonos en el Senado y la Cámara de Representantes. Hay 100 senadores, 2 por estado, 51 republicanos, 49 demócratas. Teóricamente basta con que los demócratas ganen 2 escaños a los republicanos para revertir la mayoría.
Sin embargo, la batalla será ruda para 10 senadores demócratas que buscan una reelección en estados conquistados en 2016 por Donald Trump. En cuanto a la Cámara de Representantes, si los demócratas obtienen la mayoría, lo que parece estar a su alcance, podrán bloquear el programa legislativo de la Casa Blanca y podrán presidir las comisiones que pueden audicionar a ministros juramentados de Donald Trump. La Cámara de Representantes puede igualmente iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente. Lo puede hacer únicamente con una amplia mayoría en el Senado. Esta Cámara cuenta con 435 miembros elegidos, quienes ponen todos sus curules en juego por un mandato de 2 años. Gracias, Florencia. Bueno, las legislativas normalmente, Eusebio, sirven para castigar al partido en el poder, para el presidente de turno. Sin embargo, esta vez Donald Trump cuenta como gran argumento a su favor con los buenos datos económicos que hasta ahora ofrece la economía estadounidense, su gran baza. Exacto, en parte es su gran baza, la economía ha ido bien, el empleo también. La bolsa, hasta casi hace pocos días, es un factor muy importante, ¿no? En cualquier elección. Del cual a veces no sabemos si responsabilizar a la administración anterior, Obama, a la coyuntura actual o a Trump. Es decir, a veces las responsabilidades en estos datos económicos son compartidas, ¿no? Exacto. Y además hay factores un poco contradictorios, porque su política proteccionista está dañando, por ejemplo, a una parte de los granjeros, que es su base electoral en los estados centrales de la América profunda agrícola norteamericana, ¿no? Por ejemplo, los productores de soja pues, están castigados por las sanciones o por los aranceles que ha puesto China, como contrapartida, como réplica a las medidas proteccionistas americanas. Sin embargo, parece que los granjeros en su mayoría van a seguir votando a Trump en estas elecciones. Puede parecer contradictorio a ojos europeos, pero Estados Unidos es complejo y se producen estas situaciones, ¿no? Pero quiero decir que la economía va bien, hay factores que podrían perjudicarle, pero no parece que esos efectos negativos del proteccionismo se vayan a notar ya en estas elecciones. Y sin embargo, en este tramo final ni siquiera la economía es su argumento fundamental para Trump, sino es de nuevo esa retórica contra los migrantes. Lo estamos viendo estos días contra la caravana de migrantes centroamericanos. Silvia, esta pasada noche Trump ha dicho que pretende endurecer la política de asilo, advierte que responderá con disparos si tiran piedras los inmigrantes. Es decir, volvemos a esa retórica agresiva de Trump en este tramo final. No es una sorpresa. Trump se presentó a las elecciones desde la Trump Tower en Nueva York atacando a los migrantes y llamando a los migrantes mexicanos violadores y traficantes. Es decir, en ese sentido ha sido muy consecuente y le funcionó muy bien cuando todo el mundo pensaba que iba a ir muy mal. Ahí hay una gran duda, una paradoja que pasa cada elección, ha pasado en las últimas elecciones, que es qué pasa con el voto latino. El voto latino es muy importante, o podría ser, tiene una capacidad muy importante. Los hispanos van a ser en pocas décadas, en un par de generaciones, la primera mayoría, creo que son ya la primera minoría, pero digamos, con una capacidad de voto muy fuerte, y sin embargo no se movilizaron tanto como se esperaba en 2016 y no parece que se vayan a movilizar, por mucho que se esté hablando de ellos. No parece que vaya a ser necesariamente la fuerza principal, el factor decisivo en muchas elecciones claves donde el voto hispano podría suponer la diferencia. Lo cual no sé si es extendible a todo el voto demócrata. ¿Por qué no hay una movilización después de todo lo que hemos visto de Donald Trump? ¿Por qué no hay una mayor movilización demócrata? ¿Falta un liderazgo visible? ¿Todavía escuece el golpe de 2016? Yo creo que hay un problema grande, que es que no hay un liderato visible. Hillary Clinton, pese a era la mujer, probablemente la político más preparada de la historia de Estados Unidos, que ha pasado por casi todos los estadios, conocía incluso a la Casa Blanca íntimamente como primera dama, ha sido una secretaria de Estado bastante buena para lo que puede ser un secretario de Estado norteamericano. Y sin embargo no convenció, no hubo muchísima gente muchas mujeres que no fueron a votar por ella. Es decir, el problema es no supieron, que
que mucha población rechace a Trump muchas veces no implica que vayan a votar por la alternativa y además hay un Porque quizá también Hillary Clinton representaba ese establishment, ¿no? Que es también esa diana contra la que Trump se siente... Digamos, también tenemos que ver un poco, si salimos de Estados Unidos, la perspectiva internacional. Trump parecía un accidente, una excepción, y sin embargo desde entonces hemos visto por diversas elecciones en Italia, ahora mismo en Brasil, que hay un gusto por un cierto autoritarismo, por unos líderes autoritarios y a priori menos democráticos de lo que pareciera, es decir, que no solo Estados Unidos. Entonces, en este contexto también de autoritarismo, se puede que no estamos hablando solo de Estados Unidos, no es solo un fenómeno único de Estados Unidos, ¿no? Este gusto por este tipo de políticos. Eusebio, sí. Sobre el tema migratorio y la caravana de Honduras, creo que está jugando de manera muy hábil Trump esta carta, sabiendo que estos inmigrantes no van a llegar a la frontera antes de las elecciones, pero él, con su amenaza de enviar al ejército, está movilizando el voto en estados clave. Por ejemplo, en Arizona, que es una de las competiciones para el Senado más reñidas, en las que los republicanos podrían perder el escaño. Y hay dos mujeres, por cierto, que se están enfrentando, una expiloto de la Fuerza Aérea y otra congresista. Es decir, en Arizona este mensaje de Trump de dureza cala y puede tener un efecto decisivo en esta elección de Arizona. Estas elecciones serán las de muchos primeros y sobre todo las de muchas primeras. Por ejemplo, podría elegirse la primera musulmana en el Congreso, la primera gobernadora transgénero, la primera gobernadora negra de Georgia, la mujer más joven del Congreso. No sé, Silvia, si la gran cantidad de mujeres candidatas simbolizan en buena parte el gran contrapeso a Trump, al menos simbólico. Sí, o sea, las mujeres son en parte las más enfurecidas por las actitudes de Trump, por la misoginia, por lo que salió en campaña, que decía que se puede hacer prácticamente todo con una mujer si se tenía poder. Se vio desde el primer momento, la primera gran reacción contra Trump fue la marcha de las mujeres el día después de la toma de poder de Trump, que yo estaba en Washington, ahí fue impresionante, no se cabían las calles, vinieron gente de todo Estados Unidos, que no hay que olvidar que en Estados Unidos las marchas, las movilizaciones, como es un país tan grande, a veces damos una marcha que han participado 3.000 personas como un éxito en Washington. Ahí fueron más de 500.000 de personas que vinieron de todo el país y desde el extranjero a demostrar su rechazo. Luego hemos seguido con el movimiento Me Too, hemos seguido con pese a todo, la confirmación del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, que ha sido otro insulto para las mujeres. Digamos, todo esto ha movilizado mucho a las mujeres. Ahora hay que ver si llegan, cómo llegan y si de ahí sale algo también más duradero, ¿no? Que esa es la gran cuestión en estas elecciones. Me van a permitir en este punto hacer una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en instantes en Primera Plana.